Buenos días, como os decía, la idea del webinar, bienvenidos todos, es dar una vuelta a algo que, bueno, pues que quizás es el paso siguiente que muchos de nosotros estamos tratando de dar, ¿no?, en nuestras organizaciones, que es, pues más allá de conocer lo que son los ODS y en qué consisten y de dónde vienen y qué persiguen, pues tratar de tener un poquito ciertas ideas o ciertas nociones sobre el modo en que cada una de vuestras organizaciones o de nuestras organizaciones pueden impactar en esos ODS, ¿no? Porque suele ser una pregunta pues ciertamente recurrente en los proyectos que llevamos a cabo, que es, y dentro de esos 17 objetivos, ¿no?, que ahora veremos un poquito en detalle, ¿dónde puede entrar mi organización? Porque hay algunos que me parecen muy lejanos, otros que me parecen muy cercanos, ¿no? Y la idea es un poco tratar de orientar o de dar una serie de líneas generales de cómo en cada uno de los 17 ODS, pues desde casi cualquier organización, podríamos llegar a impactar. Siempre, luego lo comentaremos en detalle, pensando que tampoco tenemos que impactar en todos los ODS, sino que deberemos ser capaces de decidir aquellos en los que podemos o tenemos más oportunidad de impactar, ¿vale? Os cuento un poco, perdonadme, ahora en el índice que tenemos, los puntos que vamos a tocar durante el webinar, que haremos una pequeña introducción sobre lo que son los ODS, sobre lo que tratan de aportar los ODS dentro de las organizaciones y qué impacto pretenden tener a nivel global en términos de sostenibilidad. Luego bajaremos a nivel de cada uno de los 17 ODS para comentar algunas iniciativas, no tanto acciones concretas como paquetes de iniciativas o temáticas de iniciativas que podemos llevar a cabo para impactar en cada uno de los 17 ODS. Y por último, haremos un pequeño esquema de cómo, bueno, entendemos que se puede llevar a cabo un proceso de integración que asegure de alguna forma un impacto claro en esos ODS, ¿vale? Al final, obviamente, cualquier duda y pregunta, pero casi os diría que si incluso durante el transcurso del webinar tenéis alguna cosa concreta que no os encaje o que queréis que comentemos o lo que sea, si os parece, levantad la mano y lo vamos comentando. Si preferís, lo dejamos para el final y al final, con toda la visión completa del webinar, pues tratamos de solucionar esas dudas y preguntas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar, perdón. Vamos a empezar por ver un poco qué es esto del desarrollo sostenible, ¿no? Como comentaba Enrique en su introducción, es verdad que la sostenibilidad es algo de lo que ya llevamos un tiempo hablando, pero es bueno que recordemos qué es lo que persigue esta sostenibilidad, ¿no? Porque además tenemos esa sensación siempre cuando preguntamos a la gente sobre sostenibilidad, siempre lo relaciona con un ámbito más ambiental, ¿no? Pero bueno, al final, el desarrollo sostenible se suele definir como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Ese ámbito de necesidades, digamos que comprenderá necesidades evidentemente económicas, de asegurar una capacidad pues para vivir de forma adecuada a la generación actual, pero siempre pensando que no podemos, por el hecho de asegurar nuestra pervivencia actual, sacrificar el modo en que las futuras generaciones lo van a hacer. Por lo tanto, tenemos que incluir dentro de esa, vamos a llamarlo, gestión de nuestra actualidad, algunos componentes que nos aseguren bueno, pues que las próximas generaciones recibirán algo en condiciones que puedan gestionar para asegurar una vida plena, ¿no? Perdóname que me está ahora. Por hacer un pequeño recorrido, nos podemos remontar a mucho más tiempo atrás del que vamos a hablar, pero sí es verdad que está bien que recojamos un poco de información sobre cuáles han sido los distintos hitos a lo largo del tiempo que nos han llevado, bueno, pues a finalizar en lo que la Agenda 2030 llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Nos remontamos, si os parece, hasta el 74, donde se crea el Club de Roma, ¿no? Y empieza a trabajarse en este ámbito de la sostenibilidad. Sí es verdad que, como vemos también en 1977, pues en la primera conferencia internacional sobre educación ambiental, y vemos que esa componente ambiental parece que es la que más relación tiene con el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y es un tema recurrente que si os digo la verdad, y seguro que os pasa a vosotros también, aunque está cambiando ese concepto a día de hoy, hablar de sostenibilidad, la sociedad de alguna forma lo relaciona directamente con el ámbito ambiental, ¿no? En el 87, y este sí es un punto importante, se publica el informe Brundtland, ¿no?, del objetivo común, de nuestro objetivo común, donde, entre otras cosas, existe la descripción de la definición que veíamos antes de desarrollo sostenible,
y empiezan a darse algunas nociones sobre cómo esa sostenibilidad y ese desarrollo sostenible ya no puede ser tenido en cuenta solo desde un punto de vista ambiental, cómo la sostenibilidad va a comprender algunas otras magnitudes, como puede ser, pues, lógicamente, la económica o la financiera, pero también el impacto social que genera el desarrollo que se está produciendo. En el 90 llega la cumbre de Río y empieza un poco, digamos, con más fuerza a relanzarse la idea de necesidad de que el desarrollo sea sostenible y de que ya no vale cualquier cosa, no vale cualquier forma de hacer las cosas para seguir avanzando a nivel mundial, ¿vale? Incluso en el 98, la primera conferencia de París hace más hincapié, y en el 2005, en lo que tiene que ver con los ODS, nace un primer hito, vamos a decir, que es el decenio de Naciones Unidas, ¿no? En el cual pues se da un plazo de efectivamente esos 10 años para llegar hasta con una serie de compromisos que pretende cumplir, ¿no? Que nacen de las conferencias previas, principalmente ambientales, pero ya con un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad. Y en 2015 pues, se publica la Agenda 2030 por parte de Naciones Unidas, que da lugar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Un poco porque tengamos el marco de referencia temporal de cómo hemos llegado hasta aquí. Desde 2015 han pasado cosas, también es verdad, y creo que, por suerte, esas cosas que han pasado desde 2015 son ya elementos que la sociedad en general conoce con mayor o menor profundidad, pero ya conoce. Pero nosotros nos vamos a parar aquí para hablar un poco de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esos 17 objetivos que Naciones Unidas propone, pues para que consigamos un futuro sostenible en términos ambientales, sociales y económicos, ¿vale? Con un claro ejemplo, ¿no? Con un claro paradigma, que es el de no dejar a nadie atrás durante este desarrollo sostenible y a futuro, ¿no? Entonces, la gran diferencia, digamos, que tiene que ver con estos tres enfoques, ¿no? Con el ámbito económico, social y ambiental, ¿no? Hasta ahora teníamos dos tipos de sostenibilidades. Cuando hablamos de sostenibilidad, había personas que se referían casi plenamente al ámbito económico, ¿no? El hacer una empresa sostenible, querrá decir que sus resultados permitirán que durante el tiempo que efectivamente dure un largo tiempo la actividad de esa empresa, ¿no? Y además de beneficios, y además sea una empresa más o menos boyante. Por otra parte, teníamos a las personas o los grupos que trataban la sostenibilidad desde un ámbito más ambiental, ¿no? Y casi se referían, bueno, pues a un tema de cambio climático, a un ámbito de ecología y este tipo de elementos, ¿no? Es verdad que tradicionalmente la parte social se dejaba dentro del término de sostenibilidad, evidentemente se dejaba un poquito a un lado, ¿no? Digamos que tenía esa parte social, se desarrollaba a través de un elemento un poco diferente hasta que empezó a desarrollarse este concepto de sostenibilidad, que era la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y era un elemento que quedaba un poquito al margen. Pero actualmente, para hablar de sostenibilidad, no podemos olvidar ninguno de estos tres enfoques. A mí me gusta poner el ejemplo de que la sostenibilidad es como si tuviéramos un taburete de tres patas. Una pata es la económica, otra la social y otra la ambiental. Y lo que tenemos que conseguir es un equilibrio tal que la parte económica, social y ambiental tengan un equilibrio tal dentro de lo que es la banqueta, que eso no se desnivele nunca. ¿De acuerdo? Entonces, este triple enfoque nos lleva a lo que es el desarrollo sostenible desde 5 puntos de vista, de hecho. El primero es el de las personas, ¿vale? Las personas como objetivo, el poner fin a la pobreza y al hambre y asegurar que todas las personas viven en condiciones de dignidad e igualdad. El segundo es el de la prosperidad. No podemos olvidar que estamos hablando de desarrollo, sostenible sí, pero desarrollo, y por lo tanto hay que asegurar pues vidas prósperas y satisfactorias que permitan y que se puedan llevar a cabo dentro de una cierta armonía con las personas y con el medio ambiente, en 2 puntos de vista. Pero no podemos olvidar que hablamos de desarrollo. Ese desarrollo es importante. No podemos olvidar que la sostenibilidad tiene ese enfoque económico y que debemos proporcionar esa prosperidad. La tercera sería la paz, y esto es un tema importante, probablemente no tanto actualmente en Europa, pero sí en otros lugares del mundo, ya que, bueno, pues sin paz, sin justicia y sin sociedades inclusivas, sin estados de derecho, etcétera, pues resulta complicado el que se ponga por delante de todo el ámbito sostenible, ¿no? Si no existe paz, siempre habrá intereses que llevarán a poner otras cosas por delante de lo social y de lo ambiental, por ejemplo, ¿no? Luego es importante que allá donde vayamos a hablar de sostenibilidad tengamos un clima pacífico.
Hay un tema fundamental que es el de las alianzas. Nadie va a poder por sí solo asegurar un futuro sostenible, esto es evidente. Por lo tanto, se trata de que hablemos un poquito en términos de alianzas que además tendrán un carácter a veces privado, a veces público y a veces público y privado, ¿no? Y esto es importante. Si pensamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030, es una llamada principalmente a los países, pero claro, los países por sí solos no van a ser capaces de generar un desarrollo sostenible, sino que luego eso se va a trasladar o se va a desarrollar a través de las empresas, ¿no? Probablemente a través del sector privado. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que ni nuestra organización por sí sola, ni nosotros por sí solos, ni los gobiernos por sí solos van a ser capaces de garantizar un desarrollo sostenible. Y por último, el ámbito ambiental, ¿no? El ámbito del planeta, que trata de proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras. Se trata de que garanticemos que las generaciones futuras desarrollarán su vida en un entorno vivible, ¿no? En un entorno donde efectivamente el planeta sea un ámbito no agresivo, sino todo lo contrario, ¿no? Que tratemos de vivir en armonía con él, ¿vale? Yo creo que este es el punto principal o el punto de cambio a partir del cual la sostenibilidad se entiende como algo de cierta relevancia, ¿no? Ya los agentes económicos empiezan a entender cómo es importante que el desarrollo que fomentan tenga en cuenta ámbitos sociales y ambientales, ¿no? Y de hecho seguro que todos conocéis ejemplos pues, como puede ser de BlackRock, ¿no? Con su carta anual de su CEO, de Larry Fink, que al final lo que dice es, bueno, pues es imposible que consigamos un desarrollo si ese desarrollo no es sostenible. Y para que sea sostenible tenemos que tener en cuenta estas tres variables. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro elemento fundamental, y con esta parte terminamos con este ámbito de introducción, es la relación. Sabéis que en España la oficina o la red española del Pacto Mundial de alguna forma ha gobernado pues el ámbito de la sostenibilidad entendida en su relación con Naciones Unidas y con las distintas iniciativas que se han ido creando. Y contempla 4 áreas de trabajo diferentes, ¿no? Que son los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Y marca esos 10 principios que tenemos ahí, que perdonadme porque no sé muy bien, pero están ahí. Es importante que veamos la correlación que tenemos entre esos 10 principios que marca la Red Española del Pacto Mundial y nuestros queridos ODS, de alguna forma, ¿no? Si os dais cuenta, por circulitos de colores, digamos que tenemos los bloques, el amarillo son los derechos humanos, el azul las normas laborales, el verde el medio ambiente y el rojo la lucha contra la corrupción. Y si nos vamos a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, podéis ver cómo hay algunas características que resultan interesantes, ¿no? Digamos que los objetivos de desarrollo sostenible, algunos de ellos, como pueden ser el 12, el 13, el 14 y el 15, tienen un claro y marcado carácter ambiental, ¿no? De medio ambiente, de lucha por conservar un medio ambiente adecuado. Hay otros que siempre van acompañados, ¿no? El tema de los derechos humanos y las normas laborales parece que van siempre un poco de la mano, y si os fijáis en los circulitos que rodean a los ODS, casi siempre los amarillos y los azules se van a ir juntos, ¿no? Y luego existen los rojos que marcan o se marcan muy claramente en 3 de los ODS, como son pues, el 10, el 16 y el 17, que hablan de la lucha contra la corrupción. Esa lucha contra la corrupción evidentemente nunca va sola, y nunca va sola porque la existencia de corrupción lógicamente va a tener impacto en las normas laborales o en los derechos ambientales, ¿no? Entonces, esa corrupción con respecto a los derechos humanos, perdón, os he dicho de las normas ambientales, no, de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción suele ir de la mano siempre de normas laborales y derechos humanos, perdón. Si os fijáis en los circulitos, allá donde vemos un circuito rojo, siempre nos encontramos con el amarillo y el azul de los derechos humanos y de las normas laborales. Y eso ocurre porque en sociedades donde la corrupción es elevada, probablemente los derechos humanos pasan a un segundo plano. Es importante siempre que vayan de la mano, ¿no? Aquellos elementos que nos hablan de corrupción van a tener un impacto claro en elementos de derechos humanos y de normas laborales, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que además, como seguramente conoceréis, pues llevan asociadas 169 metas muy claramente identificadas, ¿vale? Y yo creo que esto es una de las principales ventajas, vamos a decir, o de los principales puntos a tener en cuenta en los ODS, ¿no? Y es que marcan un camino para asegurar lo que pretendemos conseguir como sociedad, como países, y luego a nivel de cada país o a nivel global, que puede ocurrir que existan empresas que tengan un ámbito más global,
con cómo pueden impactar en conseguir que el desarrollo a futuro sea sostenible. Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda parte, y lo que tratamos de ver en esta segunda parte es cuando las empresas deciden que quieren trabajar en el ámbito de los ODS, que quieren ver cómo pueden impactar en los ODS, muchas veces se sienten un poco perdidos en algunos de ellos, ¿no? Voy a volver un momento a la transparencia anterior. Si os dais cuenta, existen algunos ODS, como por ejemplo el 1 y el 2, que habla del fin de la pobreza y del hambre cero, que cuando las empresas empiezan a pensar en cómo pueden trabajar en este ámbito, muchas veces se descolocan, ¿no? Algunos de ellos tienen un enfoque como muy general o muy global, y resulta difícil llegar a la concreción de cómo una organización puede impactar en determinados ODS como estos, ¿no? También es verdad que no todas las organizaciones van a impactar en los ODS. Al final de la presentación, al final del webinar, hablaremos de cómo es el proceso de integración y de cómo es importante llevar a cabo una priorización de los ODS a los que podemos impactar. Y veremos distintas versiones en ese sentido. Pero pensad que no todas las organizaciones deben llevar a cabo acciones para impactar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante que veamos en cuáles tenemos un impacto mayor y nos centremos principalmente en esos en los que podemos impactar. Claro que evidentemente si llevamos a cabo acciones o proyectos, muchos de ellos tendrán, vamos a decir, en segunda derivada o en tercera derivada un impacto en algunos otros ODS, porque el hecho de trabajar con algunos de ellos ya nos lleva a poder impactar positivo o negativamente en otros. Pero por resumirlo, vamos a ver ahora una serie de paquetes de acciones o de líneas de acción que podemos llevar a cabo en cada ODS, y luego explicaremos un poquito la metodología para decidir hacia cuáles de los ODS podemos dirigirnos. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con ver qué son los ODS. Los ODS, más allá de entrar en una definición técnica de lo que es un objetivo de desarrollo sostenible, de lo que pretende, en realidad, y siendo claros, es una oportunidad única para pasar a la acción atendiendo un marco de referencia estructurado y de aplicación global. Y aquí hay varias cosas que son importantes. Primero es el poder pasar a la acción. El poder pasar a la acción quiere decir que tenemos que conseguir que aquellos proyectos que vayamos a desarrollar, aquellos planes de acción que vayamos a definir, tienen que tener un marcado enfoque de impacto en los ODS. No queremos hacer proyectos que, digamos, que pensemos que de refilón pueden llegar a beneficiar de alguna forma a un ODS. No, se trata de conseguir un impacto claro, desde nuestro punto de vista, desde nuestro enfoque de empresa. Es decir, una empresa industrial que fabrica tuercas probablemente no va a solucionar la sostenibilidad a nivel mundial, como decíamos antes, pero sí puede establecer una serie de proyectos que directamente impacten en algunos ODS. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que el ODS va a mejorar porque la empresa de tuercas ha implantado eso? No, evidentemente, claro que no. No va a mejorar por sí solo, pero sí que va a ayudar a que muchas empresas trabajando con un enfoque claro a mejorar o impactar en un ODS van a permitir mejorar la exposición de los riesgos que llevan asociados cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Luego tenemos un marco de referencia. Los ODS significan un marco de referencia. Esta es una gran diferencia con respecto a las grandes políticas globales que tradicionalmente se habían venido desarrollando, las grandes declaraciones que desde distintas instituciones se habían venido definiendo. Los ODS, en cambio, lo que enmarca es 17 objetivos muy claros, con 169 metas muy claras. Y a partir de ahí, lo que pide es que aquellas instituciones públicas o privadas que puedan llevar a la acción y que puedan llegar a impactar en ellos, establezcan una estructura de trabajo. ¿De acuerdo? Y luego tiene aplicación global. Al final nos valen para cualquier empresa, para cualquier estado, para cualquier elemento que quiera trabajar en pos de la sostenibilidad. Ahora, ¿cómo conseguimos impactar en los ODS desde cada una de las organizaciones? Ya lo hemos venido comentando hasta ahora, pero el primer paso que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que priorizar. Tenemos que saber que si yo fabrico tuercas, de manera directa no voy a impactar en la vida submarina. ¿De acuerdo? Entonces, no debemos empeñarnos en escudriñar nuestra estrategia para ver cómo vamos a conseguir llegar a impactar en los ODS. Por eso a mí no me gusta hablar, hay muchas organizaciones que hablan de cómo implanto los ODS. Y los ODS en realidad no se implantan, los ODS están ahí. Y lo que hacemos es definir una estrategia dentro de la organización que permite impactar en ellos, porque ese impacto, impactar positivamente, se entiende, y ese impacto va a permitir que esos objetivos de desarrollo pues vayan mejorando, ¿no?
en sus resultados. Pero está claro que no tenemos por qué impactar en todo. Hay organizaciones que son capaces de hacerlo, normalmente son organizaciones grandes, globales, con distintas unidades de negocio, y eso pues, les permite tocar distintos palos, vamos a decir, y esa priorización pues, es más general. Y hay otras que son más pequeñas que igual solo actúan sobre 1, 2, 3 ODS. Pero ya es importante que lo hagan sobre esos ODS por el efecto que puede producir su acción, ¿no? Efectivamente, tenemos un segundo punto, acción de conjunto. Esa acción de conjunto lo que nos quiere decir es que tenemos que ser capaces de entender que el impacto en los ODS va a ser la suma de muchos impactos de muchos agentes, ¿no? Y el tercero es que no tenemos que llevar a cabo acciones, sino que tenemos que definir una estrategia de integración y avance. Esto es muy importante. Establecer acciones deslavazadas que seguro que muchas de las organizaciones están llevando a cabo actualmente y que seguro además impactan en los ODS, no nos va a permitir tener una estrategia que mida el impacto, que analice cómo podemos impactar en esos ODS y que nos permita poco a poco ir desarrollando una visión y una cultura de sostenibilidad en la organización con un impacto claro en cada uno de los objetivos. Bueno, pues sin más, vamos a ir revisando cada uno de los ODS, viendo un poco qué paquetes de ayudas podemos llevar a cabo en cada uno de ellos, ¿vale? El primero que tenemos es el de fin de la pobreza, que como os decía antes es un ODS un poquito entendido como algo general y que muchas veces a las organizaciones les cuesta entender cómo pueden llevar a cabo acciones o si realmente pueden impactar o no en ese ODS. ¿Qué tipo de acciones estamos comentando en este ODS? Pues algunas como las que tenemos ahí. Comprometerse con la creación de empleos decentes, ¿no? Cada empresa por sí, el hecho de que ya esté garantizando el acceso a un puesto de trabajo digno, pues le va a permitir a sus trabajadores avanzar y asegurarse pues un futuro lejos de la pobreza, ¿no? Y muy importante, dentro de ese ámbito de alianza y de ese ámbito, ese enfoque de que no podemos hacer las cosas solos, el compromiso no debería ser solo de nuestra organización, sino que deberíamos ser capaces de desarrollar eso a través de nuestra cadena de suministro, tratar poco a poco de sumar a nuestro enfoque de sostenibilidad a distintos proveedores que tengamos en la cadena de suministro. Otra opción puede ser implantar programas para empoderar económicamente a grupos desfavorecidos. Es decir, podemos tratar de establecer dentro de nuestro ámbito más local, porque pobreza tenemos a nivel local, por desgracia, y a nivel global, por desgracia también, tratar de empoderar económicamente a grupos desfavorecidos, ¿no? Establecer algún tipo de ayudas, algún tipo de proyecto que permita a gente con difícil acceso a financiación, por ejemplo, o a determinada infraestructura para desarrollar un proyecto, ayudar a que puedan desarrollarlo de alguna manera, ¿vale? O acciones dirigidas al ámbito local y al global. Siempre tenemos que pensar que este elemento de pobreza, siempre pensamos cuando hablamos en términos de Naciones Unidas, en términos de pobreza en países del tercer mundo, pero la pobreza la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿vale? Crear productos dirigidos a grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida, ¿no? Pues tratar de ver un poco cómo podemos ayudar a identificar, primero cómo podemos identificar dónde existen grupos vulnerables donde podamos tener capacidad de acción y para esa capacidad de acción que hayamos identificado tratar de ver en qué modo podemos ayudar a nivel local o a nivel global a erradicar esa pobreza, ¿vale? En segundo lugar, el hambre cero, ¿no? Y aquí pues tenemos distintos objetivos. Lo que tenemos que conseguir es disminuir ese grado de, o esa sensación de hambre que pueda existir, igual que decíamos antes, a nivel local o a nivel mundial, ¿no? No hay más que irse a las estadísticas de personas en España con desnutrición y no son pocas. Es decir, que existe la oportunidad de hacerlo a nivel global o a nivel muchísimo más local, ¿no? Una opción es apoyar elementos de agricultura sostenible, tratar de ayudar a esas personas desfavorecidas a desarrollar proyectos de agricultura con un enfoque sostenible que les permita a ellos mismos hacerse dueños de su futuro en términos de conseguir alimentos a través de distintas técnicas agrícolas, ¿vale? O modificar las cadenas de producción para erradicar el hambre en las localizaciones donde estamos operando, ¿no? Tenemos ahí casos de globalización, donde probablemente tenemos plantas que se están desarrollando su actividad por un tema de costes en terceros países y tratar de erradicar o de asegurar que las condiciones de trabajo allí son las adecuadas nos permitirá ayudar a erradicar el hambre en esos ámbitos, ¿no? Y por supuesto establecer políticas, y esto puede ser incluso a nivel
local para tratar de evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos, ¿no? Incluso en las propias empresas, ¿no? Aquellas que tienen comedoras a nivel muchísimo más local, muchísimo, si me permitís, más de andar por casa, tratar de establecer políticas que eviten ese desperdicio y pérdida de alimentos. El tercer ODS, que es el de salud y bienestar, pues aquí lo que podemos hacer son elementos tanto a nivel de sociedad como a nivel propio de los empleados de la organización, como probablemente a nivel de salud y seguridad laboral, ¿no? Entonces, algunos elementos pueden ser el de salud y seguridad en el trabajo, tanto para la empresa como para la cadena de suministro. Veréis que insistiremos mucho en que no solo podemos o debemos trabajar en la propia organización, sino a lo largo de toda la cadena de suministro. El establecimiento de buenas prácticas alimenticias para los empleados, el tratar de variar un poco las oportunidades para comer que tienen en las organizaciones. Y ahí hablamos desde establecer menús saludables dentro de la típica cafetería o cantina de la empresa, hasta que las máquinas de vending contemplen alimentos saludables y otros alimentos, por así decirlo, ¿no? Pero se priorice el que las personas puedan acceder de forma directa a unos hábitos alimenticios saludables, ¿no? También el fomento de actividades saludables y una atención médica adecuada a los empleados, ¿no? Tratar de que pues puedan tener acceso a disponer de tiempo para poder hacer ejercicio, a que tengan un seguro médico adecuado, etcétera, ¿no? O evitar impactar negativamente en la salud de las comunidades, que esta también es otra opción. Muchas veces o tradicionalmente se habían llevado industrias a terceras localizaciones, vamos a decir, donde de alguna forma era más barato contaminar. Lógicamente, esa contaminación tenía una repercusión directa en las comunidades en las cuales implantábamos la fábrica, digamos, ¿eh? El cuarto, que es el de educación de calidad, y aquí lo que tratamos de conseguir es garantizar una formación continua, por ejemplo, a los empleados para asegurar su desarrollo, ¿no? Que garanticemos que las personas puedan estar continuamente aprendiendo de forma bueno, que se asegure su desarrollo empresarial y personal, ¿no? Otra opción puede ser asegurar salarios dignos, ¿no? Esto no sé si visteis el otro día la declaración de Biden, ¿no? Que decía, ¿cómo podemos retener a nuestros trabajadores? Pagándoles más, ¿no? Pagándoles bien, vamos a decir, o pagándoles justamente, ¿no? Entonces, sí hay que asegurar que el salario que se ofrece a los trabajadores es digno, va a permitir a las personas que desarrollen o que permitan a sus personas dependientes, vamos a decir, a sus hijos, a sus familiares, etcétera, desarrollar actividades de educación que les permitan avanzar hacia un futuro pues más digno, ¿no? Evitar el trabajo infantil, esto quiere decir, es una cosa que en Europa suena un poco raro, pero es verdad que a nivel mundial pues, todavía siguen dándose este tipo de circunstancias, también en Europa, y por eso se persiguen, pero una posible opción es trabajar en que aquellos lugares en los que estemos implantados, pues nos aseguremos que se evita el trabajo infantil. O promover y participar en programas que fomenten la educación equitativa, gratuita e inclusiva. Es decir, que todas las personas puedan tener el derecho de acceder a una educación suficiente como para que ellos mismos puedan labrarse un futuro. Esa es un poco la idea, ¿no? El qué. Entonces, aquí podemos trabajar en distintas acciones que permitan avanzar en cualquiera de esos enfoques que hemos asignado al ODS 4. ¿De acuerdo? El ODS 5, que es el de igualdad de género, pues aquí aprovecho para hacer un pequeño hincapié, porque sí que suelen ser preguntas que nos hacen llegar, ¿no? Pues, por ejemplo, seguro que si hablamos del punto del ODS 5 de igualdad de género, a todos nos viene a la cabeza la necesidad de implantar un plan de igualdad en las organizaciones, ¿no? Claro, ese plan de igualdad actualmente, al menos en España, dependiendo de las características de la organización, el número de trabajadores, etcétera, pues es un elemento, un requisito legal de obligado cumplimiento. Es decir, que no hacerlo supondría que estaríamos vulnerando, estaríamos incumpliendo un requisito legal. ¿Eso quiere decir que no lo podemos meter dentro de nuestro paquete de acciones asociados al ODS 5? No, porque efectivamente, pues si hacemos ahora un recuento de cuántas organizaciones obligadas a tener implantado un plan de igualdad lo tienen efectivamente definido y además registrado en el ministerio como establece el requisito legal, pues nos podemos echar a llorar. Por lo tanto, es importante que aquellos elementos o aquellos ODS que tengan asociado un requisito legal nos pueden servir de primera piedra de toque para trabajar en ese requisito legal, ¿vale? O perdón, en ese ODS. Con lo cual, en este ODS 5 de igualdad de género podemos establecer prácticas que promuevan la libertad e impidan la discriminación de género en el lugar de trabajo.
está a punto o está en esa situación un poco conflictiva la nueva ley al respecto, con lo cual es bueno que estemos atentos para ver cómo podemos enmarcar el cumplimiento del requisito legal y además trabajar en pos del ODS número 5, ¿no? El promover el acceso de la mujer al trabajo de forma digna y equitativa, vamos a decir, abogar por la equidad de género en todos los niveles de la organización y, como venimos diciendo en todos los ODS, no solo en nuestra organización, sino dentro de la cadena de suministro. Y ahí tenemos un montón de cosas para trabajar, porque hay muchas de las organizaciones, vamos a decir, que están en un primer nivel y que cuentan con una cadena de suministro más o menos amplia, que han trabajado muy bien en ámbitos de sostenibilidad, pero se han olvidado de que no podemos hacer sostenibilidad si no tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de nuestro producto, nuestro servicio, y eso nos lleva a que tengamos que trabajar también con nuestra cadena de suministro. Y luego, en general, implantar prácticas que traten de empoderar a la mujer. Vamos con el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. Y aquí, pues, ¿qué podemos establecer? Pues tratar de desarrollar estrategias que cuiden un poco un recurso limitado, y en España lo sabemos bien, como es el agua, ¿no? Entonces, pueden ser estrategias sobre el agua que resulten equitativas, que sean ambientalmente sostenibles, que sean económicamente beneficiosas para aquellos lugares donde el agua es un elemento fundamental para la actividad, vamos a decir, empresarial o para la actividad industrial y, por supuesto, para las personas. Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que tratar de verlo, como decimos, tanto para nuestra organización como para la cadena de suministro. Y luego tratar de proteger los ecosistemas que están basados en el agua, ¿no? Aquellos que están en torno a la empresa. Pues si estamos trabajando, tenemos una industria que está en la cuenca de un determinado río, por ejemplo, pues tenemos que tener la suficiente visión como para tratar de proteger ese agua que pasa por cerca de nuestra localización. Y esto aplica a nuestras plantas en España y nuestras plantas en cualquier lugar del mundo. Quiero decir, siempre tenemos que perseguir ese concepto de que da lo mismo donde lo estamos haciendo, tenemos que cuidar los elementos de sostenibilidad que comentamos en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ese concepto de me cuesta más barato contaminar en mi planta en la India y además es más barata la mano de obra, hay que dejarlo aparcado para tratar de ver, sí, con un objetivo, con un enfoque obviamente de costes, porque las empresas deben hacerlo, pero siempre abogando por el cuidado del medio ambiente de aquel lugar donde estemos implantado y el cuidado del impacto social que tenemos en elementos como el empleo, las personas, etc. ¿Bien? Más cosas. El ODS 7, energía asequible y no contaminante, pues aquí, efectivamente, en España probablemente es uno de los ODS donde a través de acciones, no de estrategias, pero sí de acciones, recordad que decíamos antes que es importante que todo lo llevemos a cabo a través de una cierta estrategia y no de acciones individuales, pero sí que las empresas han ido poniéndose un poco las pilas, ¿no? En cualquier caso, acciones o tipos de acciones que podemos llevar a cabo asociados a este ODS hablan de aquellas que estén encaminadas al uso de energías de origen renovable, ¿no? Tanto en la organización como siempre decimos en la cadena de suministro, al desarrollo de acciones que promuevan la eficiencia energética, y esto es importante, hay muchas, cuando empezamos a trabajar, muchos de vosotros seguramente o trabajáis con ello o tenéis implantado un sistema de gestión ambiental, a los consultores y los auditores nos llamaba la atención cómo por el mero hecho de poner en marcha buenas prácticas de eficiencia energética se conseguía reducir un montón el consumo. Y eso tiene una repercusión, evidentemente, económica a través de las facturas, pero evidentemente también de evitar el agotamiento de ciertos recursos, ¿no? O adecuados los modelos de negocio para promover la eficiencia energética. Y esto es un punto importante. Vamos a ver a partir de este ODS en adelante que en algunos casos hablaremos de adaptar, de mejorar los modelos de negocio, de cambiarlos de alguna forma para que el elemento de sostenibilidad sea transversal a toda la organización, a todos los procesos que lleva a cabo la organización. Y ese es el cambio más costoso, pero también el cambio más eficaz y de mayor impacto que pueden tener las empresas dentro de la organización, que es tratar de establecer un modelo de negocio que contemple la sostenibilidad como parte troncal del modelo. El objetivo 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, y aquí estableceremos acciones que vayan asociadas pues, a apoyar condiciones de trabajo decentes, como decíamos antes, ¿no? Queremos que ese crecimiento económico vaya siempre de la mano de asegurar que el trabajo o las condiciones de trabajo son las adecuadas para las personas que desarrollan su actividad en la empresa.
o apoyar capacitando y educando a los trabajadores y especialmente a los más vulnerables, ¿no? Tenemos que ser capaces de no dejar a nadie atrás. Eso que decíamos al principio, que es un lema que contemplan los ODS y que llevan intrínseco en cada uno de ellos, es el tratar de no dejar a nadie atrás. Y por eso tenemos que tratar de apoyar el que todas las personas que forman parte de la organización tengan la oportunidad de desarrollarse en la organización, ¿vale? Muchas veces pensamos, claro, pero es un riesgo, porque yo formo a alguien que luego se va a marchar y va a trabajar en... Bueno, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, prefiero tener ¿no? a gente formada que se marche y de lo mejor que a gente mediocre que no se marche y de lo peor, ¿no? O sea que es importante esta parte. Invertir en I+D, efectivamente, tratar de invertir en I+D con un enfoque de I+D que tenga en cuenta el elemento de sostenibilidad, ¿no? Tratar de establecer, pues, desde productos más sostenibles que pongamos en el mercado hasta la propia organización como tal, que resulta una organización más sostenible de lo que venía siendo, ¿no? El apoyo que podemos dar a negocios locales, por ejemplo, dentro de nuestra cadena de suministro, ¿no? El tratar de premiar a una organización que sea una pyme, que puede ser más o menos pequeña, que esté en nuestro entorno y que además haya apostado por un enfoque, por un modelo de negocio que sea sostenible, ¿no? El que nosotros poco a poco en nuestras organizaciones incorporemos esa relación con este tipo de empresas, pues sin duda va a impactar positivamente en muchos de los ODS en los que podamos impactar. O la contratación de personas en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? El pensar cuando vamos a incorporar a determinadas personas a determinados puestos, ¿dónde vamos a encontrar a esas personas, ¿no? Si podemos ser capaces de buscar dentro de personas que estén, por ejemplo, en riesgo de exclusión o que, bueno, o que estén en riesgo de vulnerabilidad. El 9 de Industria, Innovación e Infraestructura habla de desarrollar modelos de negocio, como decíamos antes, que proporcionen una infraestructura sostenible y resistente. Lo que tratamos es de decir, a nivel industrial, a nivel de innovación y a nivel de infraestructura, en estos tres elementos vamos a tratar de dar un enfoque transversal que hable de sostenibilidad, que trate de que la sostenibilidad esté presente en cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Recordemos, sostenibilidad económica, deben ser procesos eficaces y eficientes. Ambiental, tenemos que tratar de contaminar lo menos posible a través de esos procesos, así de forma general, utilizar los mínimos recursos, etcétera, y tratar de dejar un legado o un impacto social positivo, tanto a nivel de empleo como de las condiciones de empleo, como del impacto que supone en la comunidad en la cual estamos implantados, ¿no? Otro tipo de acciones pueden ser apoyar la actualización inclusiva y sostenible en los países en vías de desarrollo, en las cadenas de valor que operan, ¿no? O actualizar la infraestructura industrial para transformarla en sostenible. Es un punto fundamental, porque al final, si seguimos haciendo las cosas como veníamos haciéndolas hasta ahora y simplemente le ponemos una cobertura de sostenibilidad, no vamos a conseguir un gran impacto. El impacto grande viene cuando cambiamos las cosas con respecto a cómo las veníamos haciendo para conseguir un impacto positivo en la sostenibilidad. En el ámbito de las desigualdades, pues distribuir de forma equitativa el valor económico entre los grupos de interés, ¿no? Hablaremos luego un poco de los grupos de interés, pero es importante que pensemos con quién nos estamos relacionando como organización y cómo vamos a distribuir el valor que conseguimos a través de nuestra organización, ya sea un valor económico, ya sea un valor social, ya sea un valor ambiental, ¿vale? Apoyar la creación y expansión de medidas de protección social, ¿no? Tratar de establecer el que cada vez más, bueno, pues la sociedad o los elementos de la sociedad, los individuos, las personas, se sientan más protegidas en el ámbito de nuestra capacidad de acción, ¿no? Implantar prácticas que apoyen la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es importante también. No premiar aquel que me lo va a hacer más barato o aquel que... No, simplemente establecer una serie de criterios que sean unos criterios sostenibles en términos de igualdad de oportunidades, de forma que todo el mundo o todos los posibles participantes, ¿no? Estoy pensando ahora en el departamento de compras, ¿no? Cuando establece una nueva contratación, que esos criterios que va a utilizar para evaluar los posibles proveedores sean unos criterios que garanticen la igualdad de oportunidades en términos de sostenibilidad, ¿vale? O el diseño de productos, evidentemente, y de servicios dirigidos a grupos vulnerables, ¿no? Eso es una cosa que en determinadas sociedades y determinados sectores parece que está como más introducido, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, los proyectos pro bono, que se llaman, ¿no? Pues esos proyectos pro bono en los cuales, por ejemplo, un determinado despacho de abogados, una determinada empresa alimenticia, pues lleva a cabo su servicio, su producto, fabrica su producto y lo distribuye de forma gratuita a determinados grupos de interés que son un poquito más vulnerables, ¿no? No tiene por qué ser así, pero
acciones encaminadas a este tipo de situaciones. ¿Vale? En el 11 pues hablamos de ciudades y comunidades sostenibles y es verdad que aquí pues podemos tratar de aquello que estamos pidiendo a nuestros, vamos a llamarlo así, ayuntamientos, a la propia administración, a nivel de cómo queremos que sea nuestra sociedad, cómo queremos que sea nuestra ciudad, cómo queremos que relacionarnos dentro del entorno de nuestra ciudad o de nuestra comunidad, trasladarlo al mundo de la empresa, ¿no? Utilizando edificios resistentes, o tratando de establecer mecanismos que permitan a los trabajadores llevar a cabo su traslado a las oficinas o a la planta industrial o donde tengan que desarrollar su trabajo a través de elementos de movilidad sostenible, ¿no? Si os fijáis, en el caso de Madrid, por ejemplo, pues hay un montón de áreas o parques empresariales o cosas por el estilo fuera de la propia ciudad donde muchas veces los trabajadores llegan en su coche particular. Pues evidentemente, el estar la empresa fuera de la Ciudad de Madrid tiene sus connotaciones positivas, pero evidentemente hay otras, pues ambientales en este caso, probablemente incluso sociales negativas, ¿no? Con un impacto peor. Eso es una cosa que durante la pandemia pues, se ha visto mejorado, ha bajado ese impacto negativo, pero que ahora poco a poco, a cualquiera que salga entre las 2 y las 3 un viernes en Madrid en coche de trabajar, pues seguro que se acuerda de que esto está empezando a volver a ser un poco lo que era, ¿no? Más cosas, pues apoyar el acceso a servicios esenciales en la organización para las comunidades en las que se opera, ¿no? Tratar de fomentar o de apoyar todo lo que tenga que ver con la sociedad en la cual estamos operando, en aquella en la que nuestra empresa está implantada. El 12, que es el producción y consumo responsable, y aquí hablamos de desarrollar un modelo comercial circular y responsable, ¿no? Todo lo que esté enfocado a que pensemos en que la producción ya no puede estar basada solo en el beneficio económico, sino que tenemos que tener en cuenta el usar las mínimas materiales posibles, los mínimos recursos posibles, de forma que nos aseguremos que, bueno, pues que disminuimos el grado de desperdicio por el impacto ambiental que tiene, pero también por el impacto social que supone, ¿no? Esa generación de residuos, ¿no? Y al final se trata, ponemos en el punto último, definir ciertas metodologías, ciertas actuaciones que vayan enfocadas a asegurar la sostenibilidad como eje en el ciclo de vida del producto. Es decir, que pensemos en lo que pasa aguas arriba y aguas abajo de nuestra propia actividad para garantizar que todo ese desarrollo se hace de forma sostenible, que premiamos de alguna forma la contratación de recursos, de empresas, de personas que tienen un enfoque sostenible y que además tratamos que lo que sale de nuestra actividad tenga un enfoque de sostenibilidad, de minimización de residuos, de tratar de contaminar menos y, por supuesto, también de generar el empleo suficiente para seguir con la actividad de la empresa y asegurar los beneficios económicos que tenga, siempre con esos 3 ejes que tiene como base la sostenibilidad, ¿vale? La acción por el clima, ¿no? Que es un poco lo que fue el preámbulo de esta parte de los ODS, ¿no? Que es esa situación de asegurar pues bueno, que una afectación menor al cambio climático o tratar de frenar esa aceleración que está sufriendo el cambio climático, reducir las emisiones de la empresa, ¿no? Y de la cadena de suministro. Y ahí tenemos multitud de acciones que podemos establecer. Al final, desde empezar midiendo la huella de carbono para tratar de compensarla o mejorarla, ¿no? Cada vez son más las empresas que se suman a esa visión de decir que son neutras en carbono, que no emiten contaminación al exterior, ¿no? O promover el comportamiento consciente en relación a los efectos producidos por el clima, ¿no? Tratar de que seamos conscientes de cómo nuestra actividad repercute en el clima. Tenemos luego 2 elementos que son el 14 y el 15, el del 14 de vida submarina, que al final lo que tratamos es de establecer modelos de uso de la vida submarina, vamos a decir, o de relación con la vida submarina que sean respetables, que sean sostenibles, que no estemos impactando negativamente, siempre teniendo en cuenta que tenemos que obtener recursos de esa vida submarina, ¿no? Y sin duda que establezcamos acciones que den un mayor valor al capital natural, tanto en la vida submarina del objetivo 14 como en el objetivo 15, ¿no? De vida de ecosistemas terrestres, que van un poco de la mano, pero con distinto enfoque. El ODS 16, que es el ODS, vamos a decir, más institucional, por así decirlo, ¿no? Que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, donde hay elementos principales que tienen que trabajarse, como pueden ser la transparencia, el evitar la corrupción, tanto dentro de nuestra organización como en las instituciones, como dentro de la cadena de suministro. Y aquí tenemos mucho que hacer, probablemente. Es uno de los puntos
o de los objetivos que muchas organizaciones creen que no tienen demasiado impacto y, sin embargo, el impacto que se puede producir por poner en práctica actuaciones de lucha contra la corrupción, de implantación de estándares, por ejemplo, que vayan en contra o que establezca un sistema para asegurar que la organización no cae en elementos de corrupción, ¿no? Y hacerlo no solo en nuestra organización, sino en nuestra relación con la cadena de suministro. Y fomentar la paz y el desarrollo de las instituciones, ¿no? Tratar de no premiar o no... no premiar a, por ejemplo, gobiernos que quieren que nuestras empresas se implanten allí a cambio de hacer la vista gorda en algunos aspectos, ¿no? No olvidemos aquí también incluso el tema de la transparencia, ¿no? Y la transparencia es una cosa que muchas veces se exige al ámbito público, pero que no puede ir sino de la mano de la parte privada, ¿no? Muchas de las empresas, algunas porque no les queda más remedio y otras porque es parte de su negocio, digamos, tiene una relación muy íntima con la administración pública y es que asegurarse que la transparencia en esa relación es plena, ¿no? Y luego tenemos al objetivo 17, que es un poco el transversal a todos los demás, ¿no? Que es el que nos habla de decir, oye, no puedes hacer las cosas por ti mismo, ni como Estado, ni como industria, ni como empresa, ni como persona. Vamos a tratar de establecer alianzas para conseguir esos objetivos, ¿no? Esas alianzas deben desarrollar y compartir tecnología, conocimiento, modelos de negocios sostenibles. Se trata de que tengamos un elemento de intercambio de ideas, de intercambio de buenas prácticas que permita avanzar en este aspecto, ¿no? ¿Cuáles son entonces los elementos clave en las empresas? Pues a mí se me ocurren dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Más allá de las cosas que podamos llevar a cabo como organización individual, tenemos que tener en cuenta siempre que no estamos solos, que tenemos que tener en cuenta la cadena de suministro y además que tenemos que tener presente esas alianzas con los grupos de interés, ¿no? Entendiendo los grupos de interés como aquellos grupos con los que la organización interactúa de alguna forma, proveedores, clientes, empleados, la administración pública, la propia competencia, ¿no? La sociedad, el medio ambiente, ¿no? Cómo esas alianzas con esos grupos de interés son los que van a permitir acelerar el impacto positivo que pretendamos conseguir dentro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Y por último, y para terminar, quería enseñaros este posible proceso de integración, ¿no? Con 4 elementos clave que creo que son importantes a la hora de ver cómo nosotros podemos decidir el modo en que nuestra organización va a impactar en los objetivos de desarrollo sostenible. El primero es análisis de materialidad. Aquí lo debemos utilizar como un elemento de priorización y lo que vamos a hacer es verificar cuáles son aquellos ODS sobre los que primero podemos impactar, ya sea porque desde nuestro punto de vista son aquellos en los que podemos impactar, pero no debemos olvidar que tenemos que contar siempre con los grupos de interés para conocer su opinión sobre si cada uno de los ODS es impactable o no por nuestra organización. Juntando esas dos variables obtendremos una serie de ODS prioritarios, otros secundarios y otros con los que no tenemos mucho que hacer. Y esta parte es la fundamental para el resto de la integración, ¿no? Entonces, no pretender abarcar todos los ODS a la vez, priorizar aquellos en los que la organización puede tener un impacto mayor y además no olvidar tener en cuenta la reflexión que puede hacer sobre cada uno de los ODS o de los impactos que podemos generar en cada ODS por parte de los grupos de interés, ¿vale? A partir de aquí podemos establecer cuáles son nuestros objetivos propios de empresa para conseguir impactar en los ODS. Digamos que tenemos en una primera capa los objetivos de desarrollo sostenible y por debajo los objetivos que como empresa nos planteamos para conseguir impactar de una forma mayor o menor dentro de cada uno de los ODS. Algunas consideraciones. No basta con la acción, no podemos decir que nuestro objetivo es generar una acción, ¿no? Tenemos que ser capaces de definir un objetivo claro y medible, ¿vale? Que luego se desplegará a través de distintas acciones. Pero el objetivo debe ser un objetivo claro y medible. Cada objetivo debe disponer de un indicador asociado. Si decimos que es medible, tenemos que decidir cómo vamos a medir si hemos conseguido o no ese objetivo que nos hemos planteado. Y una planificación adecuada. Una planificación adecuada quiere decir que vamos a definir los objetivos, vamos a definir la meta cuantificable que queremos conseguir, los responsables, los plazos, los recursos que necesitamos y el seguimiento que vamos a hacer de cumplimiento de ese objetivo. La puesta en marcha de proyectos, que al final son aquellos que vamos a desplegar para conseguir lo que nos planteamos como objetivo, ¿no? Establecer acciones que permitan la consecución de los objetivos
y planificarlas y seguirlas de forma adecuada. Y ese planificarlas y seguirlas de forma adecuada quiere decir que para cada acción o para cada proyecto tengo que definir una serie de actividades que tienen que contar con un responsable, con un plazo, con una serie de recursos y, por supuesto, con una metodología de seguimiento que permita saber si lo estamos llevando a cabo y si estamos consiguiendo el efecto que pretendíamos en nuestro objetivo y, por lo tanto, en el ODS correspondiente. Y por último, un tema importante dentro de los ODS, que es el tema del reporte y la comunicación. A través de distintas herramientas, tenemos las herramientas GRI, tenemos algunas herramientas de memorias, ¿no? Estableciendo documentos de memorias de sostenibilidad, de responsabilidad social, de información no financiera, etcétera, donde podemos incluir información acerca de nuestro comportamiento en términos de sostenibilidad y en términos del efecto que estamos produciendo en los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos utilizar la web o podemos utilizar cualquier otro canal de comunicación. ¿De acuerdo? Pues en principio esto es lo que queríamos contaros, o esto es lo que queríamos incluir dentro del webinar. Y a partir de aquí, no sé si, Enrique, si quieres que o hay alguien que tenga algún tipo de duda, algún tipo de pregunta que podamos plantear y que podamos solucionar, pues encantados de poder hacerlo. Sí, no sé si alguno de los asistentes en directo tenéis alguna cuestión. A mí sí me gustaría plantearte una cosa. Está claro que todo esto tiene una cabida muy evidente en las grandes empresas, multinacionales, etcétera. Pero, ¿cómo podemos integrar esto en las pequeñas, medianas empresas? ¿Tienen todas cabida? Claro, las pequeñas empresas tienen los recursos que tienen, entonces puede haber dificultades al respecto, ¿no? Bueno, yo te diría que primero esto es una decisión, es decir, no hay una regulación que establezca que las empresas tienen que impactar en los ODS. Esto, por desgracia, para los que nos dedicamos a esto, es así, pero sí es verdad que probablemente las grandes empresas tengan un motor que les permite avanzar mucho más rápido, de forma mucho más clara en los objetivos de desarrollo sostenible, Claro, pero sí además es verdad. su impacto es evidente y es mucho mayor que el de las organizaciones pequeñas, claro. Efectivamente, efectivamente. Probablemente el impacto es mucho mayor, como bien dices. Pero sí es verdad que si nos fijamos en el tejido empresarial, por ejemplo, en España, pues más de un 90% de las empresas son pymes. Pensemos en que cada una de ellas, como decíamos, por separado, estableciendo condiciones de trabajo dignas o apostando por el uso de recursos renovables, por ejemplo, ¿no? A través ahora que está de moda el tema del consumo eléctrico, o estableciendo acciones que aseguren la igualdad de género dentro de la empresa, por sí solas no van a conseguir nada. Pero si todas avanzan, un número grande de ellas avanzan juntas, es verdad que el efecto que se va a conseguir a nivel de sociedad es mucho mayor, es mucho mayor. Con lo cual probablemente tienen mucha más capacidad de llegada en ese sentido, de llegada con un enfoque social, vamos a decir, o de impacto en la sociedad y de impacto, por lo tanto, en los ODS, las empresas pequeñas en volumen, y probablemente en acciones muy concretas, muy pequeñas al principio, pero que poco a poco se van sofisticando, vamos a decir, pero tienen muchas más opciones las pymes probablemente que el elefante que supone una gran empresa. El mero hecho de establecer, bueno, pues algunos ejemplos son muy claros, ¿no? Que pongamos que obtengamos la energía que utilizamos de fuentes renovables, que eso es algo que casi todas las empresas energéticas lo ofrecen ahora mismo, ¿no? El hecho de que definamos algo parecido a un plan de igualdad. Todavía no es obligatorio para empresas de menos de 50 trabajadores, pero yo puedo definirlo igualmente y puedo establecer por lo menos una cierta estrategia de cómo voy a manejar la igualdad dentro de mi organización, ¿no? Todo ese tipo de cosas, si nos fijamos en una única pyme, pues realmente el efecto o el impacto que tienen los ODS no va a ser muy grande. Si conseguimos que cada una de esas pymes trabajen en ese sentido, probablemente el impacto que van a conseguir es mucho mayor, ¿no? Muy bien, no sé si algunos asistentes tenéis alguna cuestión que plantear. Si no, daros las gracias a todos, especialmente a Nicolás, a los que habéis asistido en directo a la webinar, y también saludar a los que nos vayáis a escuchar offline, y cualquier consulta que nos tengáis que hacer al respecto de este curso, otros que tenemos en el área,
pues estaremos encantados desde MQ Ibérica de ayudaros y daros la respuesta. Así que yo en principio cerramos la webinar. Agradecerte mucho, Nicolás, la asistencia y... Gracias a vosotros, a los asistentes y a los que nos puedan ver luego a través de la web. Venga, pues nada, un saludo a todos. Gracias. Adiós.